Uf, qué complicado está esto. Nets y Knicks no habían completado una transacción entre sí desde el año 1983, 4 décadas. ¿Por qué de repente efectuar un traspaso tan grande? ¿Qué motiva a ambos equipos? Te lo contamos en detalle, en ritmo. Que quede algo bien claro, los Knicks y los Nets son rivales acérrimos, no se quieren, se odian, comparten un mismo mercado. Nueva York ha estado mucho más al tanto y encima y dominando este mercado. Los Nets que estaban en New Jersey y ahora en Brooklyn están tratando de meterse y ser relevantes en este mercado y tratar de ganar más y más de la porción de la afición de la ciudad. No le ha sido fácil y en el pasado han tratado de buscar estrellas, como el caso de Kevin Garnett, por supuesto, y Paul Pierce, para tratar de levantar un equipo. Por supuesto, después en una segunda ola trajeron a Kevin Durant, trajeron a James Harden y a Kyrie Irving. Ya sabemos cómo terminó todo eso. Y ahora estaba en una situación donde en el traspaso de Durant a Phoenix habían adquirido piezas muy interesantes. Mikal Bridges en el medio de todo. Tenían a Cam Johnson, que también vino en el traspaso. Y luego de repente tenían a Nick Claxton, que es un chico que promete en su posición de pivot y de interno. Pero ¿por qué efectuar este traspaso ahora? ¿Qué motivó a cada cual? Es muy sencillo. En mi opinión, Miles Bridges abrió la boca y dijo, me quiero ir. Y me quiero ir a los Knicks. Y eso fue lo que precipitó todo esto. Recuerda que los Knicks están sus 3 cuates de años de campeonato de la Universidad de Villanova, que son Jalen Brunson, Josh Hart y Donte DiVincenzo. Y de hecho, cuando los veía jugar entre Brooklyn y Nets, te das cuenta que había una química tremenda y que había una especie de nostalgia y un suspiro de, ay, si algún día estuviéramos en el mismo equipo. Bueno, D'Artagnan se acaba de unir a los 3 mosqueteros de forma dramática. Y desde que estaba en Villanova en el 2018, le entrevistaban acerca de dónde iba a parar en el draft. Terminó en Phoenix, por supuesto, y él decía que no hay otro lugar para jugar como el Madison Square Garden, en el cual él jugaba en el torneo del Big East con la Universidad de Villanova, y que para él esa era la experiencia máxima. O sea que ya tenía muchas ganas de ir y se presentó esta oportunidad en la cual él vio que Brooklyn iba a tener un par de años de reconstrucción y sus amigos estaban ya avanzando una segunda vuelta de playoff. Déjame llamar y decir, muchachos, hasta aquí llegamos. Muy similar a la manera que Josh Giddey terminó en Chicago. Aquí le informaron que iba a ser un reserva, no iba a ser el abridor del equipo de Oklahoma City Thunder. Dijo, ¿sabes qué, muchachos? Hasta aquí llegamos. Traspáseme a otro equipo donde yo pueda ser titular. Y ese equipo fue el equipo de Chicago. Ahora, ¿por qué el interés de estos New York Knicks? Bueno, New York Knicks ha estado por tiempo acumulando bajo Leon Rose selecciones de primera vuelta en distintos traspasos, que si Kristaps Porzingis y más en el camino. Y han tenido una linda colección a mano. Y la pregunta era, ¿en cuándo van a alar el gatillo? ¿Cuándo es que este equipo va a invertir esas selecciones en un jugador de verdadero calibre, de peso? Claro, contrataron a Jalen Brunson como agente libre de Dallas. Dallas lo dejó ir, francamente, un error craso. Y de repente el chico terminó siendo mucho más de lo que nadie pensaba. Posiblemente hasta los mismos Knicks quedaron sorprendidos de que entre manos tenían no solamente un agente libre relativamente barato, pero un candidato al premio al jugador más valioso de la liga. Eso es mucho decir. Y luego ven que Hart y DiVincenzo junto a él tienen sus mejores temporadas también. O sea, efecto multiplicador, efecto subestimado, que tienen más de lo que el resto de la liga ha valorado. Y esto es oro en manos de un equipo. Si un equipo piensa que tiene más valor que lo que los otros 29 equipos valoran, pues entonces sales ganando, pagas menos y rindes más. Y yo creo que el cálculo en el corazón, en el núcleo de este traspaso, es esa apreciación de Mikal Bridges. Mikal Bridges es un jugador que hace 2 años, cuando llegó de Phoenix a Brooklyn, promediaba 26 puntos por partido y era el mejor defensa del equipo. Este año pasado mermó su producción de puntos en gran parte porque tuvo que marcar al suyo y al de otros. Pero cuando se enfrenta al lanzador al aro más copioso del equipo contrario, que lo hace en un total de 45% de las posiciones que juega defensivamente, colocándolo octavo en la liga en cuanto a la proporción de posesiones defensivas que él tiene que marcar al lanzador más copioso del equipo contrario. Tiene una eficacia de campo tremenda, es excelente y además contribuyó 19, casi 20 puntos por partido en un año en el cual desfalleció. De hecho, a partir del partido de estrellas, promedió solamente 15 puntos y un 37% de campo, que era una señal de que estaba exhausto. Pero si tú examinas a Mikal Bridges, estás hablando de un jugador que anota 20 puntos por partido y además es uno de los 10 mejores defensas en la liga. Yo le llamo a eso un All-Star. Yo le llamo a eso un candidato al equipo ideal de la NBA. Uno de los 3. Recuerda que hay 15 puestos. 3 quintetas.
Pero no, la liga no opina de esa manera. La liga no lo colocó en un partido de estrellas. La liga no lo coloca en un equipo ideal. Sí lo colocó en un equipo ideal defensivo, pero en un equipo ideal de la NBA. Y los Knicks, aparte de la química y el hecho de que encaje en el esquema perfecto de Tom Thibodeau, un gran jugador, no se pierde un partido. No se ha perdido un partido desde que estaba en la prepa, en la escuela secundaria. Ni uno. Tiene 434 partidos consecutivos jugados en la NBA y ha sido líder en minutos jugados en la NBA en varias temporadas. Exactamente lo que busca Tom Thibodeau. Tiene triple y además se lleva con todo el mundo. Y además no va a tener que cargar defensivamente con este equipo como lo tuvo que hacer con Brooklyn. En otras palabras, Nueva York, en un momento se hablaba de que iba a traer a Donovan Mitchell y después se habló de que iban a traer a Karl Anthony Towns y recientemente se habló que iban a traer a Paul George y iban a empeñar esas selecciones de primera vuelta para traer ese tipo de estrella. Piensa que Mikal Bridges es una estrella y el resto de la liga no se ha enterado. Y por eso han hecho este traspaso, porque les costó una fortuna. De hecho, valoran en cuanto a lo que han entregado a cambio a Bridges como Brooklyn valoró a Kevin Durant. Y si tú añades los intercambios de selecciones, estás hablando de un equipo que acaba de restablecer el traspaso. O sea, los términos básicos equivalen a lo que tuvo que comprar y pagar Minnesota para adquirir a Gobert y lo que tuvo que comprar, lo que recibió Brooklyn para poder despachar a Durant. Acaban de superar eso por un jugador que no tiene la talla, la reputación, la cara, la chapa de estrella. O sea que es una locura desde ese punto de vista. Uy, este no es Kevin Durant, pero yo creo que Nueva York piensa que es un jugador de la talla de un Kevin Durant, una estrella que el resto de la liga no ha descubierto. Y esa es la parte verdaderamente fascinante de este traspaso, de esta evaluación de parte de los New York Knicks. Después de haber entregado activos jóvenes, Emmanuel Quickley, RJ Barrett, al equipo de Toronto para traer a OG Anunoby, y después de ver lo que hizo Anunoby, que cuando en temporada regular, cuando estuvo disponible, Nueva York tuvo marca de 23, pues tenía que regresar. Como era de esperarse, canceló el último año de su contrato, que era su opción, es agente libre, y ahora están negociando con los Knicks. Los Knicks no van a dejar ir a OG Anunoby, quien tiene él y su representante el sartén por la mango. ¿Y el representante cómo se llama? Un chico que se llama Sam Rose, hijo de Leon Rose, el presidente de operaciones deportivas de los New York Knicks. Así que es una cuestión de definir el precio. Pues de repente Nueva York no va a poder fichar a Isaiah Hartenstein, que de hecho hoy nos enteramos que Shai Gilgeous-Alexander de Oklahoma City, equipo al cual se rumora Hartenstein podría terminar como agente libre, acaba de empezar a seguirlo en Instagram. Así que eso parece que se está cuajando. Y esa va a ser una baja importante para los Knicks, porque cualquier otro equipo, Nueva York tiene unas limitaciones de lo que le puede ofrecer a Hartenstein por la naturaleza de su contrato y cómo llegó a los Knicks. Como agente libre, otros equipos le pueden ofrecer más. Y Nueva York no va a estar dispuesto ni capaz de hacerlo. Si ahora incorporan a Michael Bridges, Nueva York va a estar alrededor del primer zócalo. Un poquito por debajo, quizás un poquito por arriba, habrá que ver. Y obviamente tratar de evitar estar en ese primer zócalo porque limita lo que puedes hacer con tu equipo de ahora en adelante. Nueva York ahora tiene un núcleo de jugadores que tienen 20 y pico de años, incluyendo los 4 mosqueteros o los 3 mosqueteros y D'Artagnan. Tienen también a Mitchell Robinson, que no es un triplero, lejos de ser un triplero como pivot, pero tiene sus virtudes defensivas y reboteadoras. Y tienen a Julius Randle. Esa es la pregunta. A Julius Randle le queda un año en su contrato. Y le está pasando en Nueva York ahora lo que le pasó a Anunoby en Toronto en su último año allá. Que es que ese último año es este año y el siguiente. Ese segundo año es a opción de Randle. Y Randle, que le están pagando, no sé, 30 millones, sabe que de aquel año que viene, él vale mucho más que 30 millones. Él va a cancelar ese último año. O sea que, en otras palabras, Randle está en el último año de su contrato con Nueva York. Y la pregunta es, ¿cómo factura él y cómo encaja él en este plan de Nueva York? Es un jugador valioso, tiene cosas que aportar, lo quieren mucho en Nueva York, lo quieren sus compañeros. Es un poquito pegajoso el balón en sus manos en los playoffs. Y el equipo ha evolucionado a un equipo que es heliocéntrico alrededor de Jalen Brunson y le puede costar un poquito de trabajo a Randle adaptarse a eso, pero yo creo que es capaz de hacerlo. La pregunta es cuál es el plan de Nueva York y sobre todo con ese primer zócalo como soga al cuello. Quizás en un momento digan, ¿sabes qué? Desprendámonos de Julius Randle para, por ejemplo, traer un pivot tirador o un 4 alto tirador o un falso pivot tirador de triples
que es exactamente lo que la liga está buscando ahora, internos que incesten triples. Así que no estoy seguro que se quieran deshacer de él, pero está todo escrito y se va a tener que ir tarde o temprano. Y creo que la pregunta es cuándo. Y yo creo que el mismo Randall lo sabe. Y la pregunta es si lo pueden utilizar este año que viene en los playoffs, o por lo menos hasta la fecha límite de traspasos, para ver dónde está el equipo. Vamos a ver. Para mí es candidato a retenerlo hasta la fecha límite, a menos de que el jugador pida el traspaso, como lo hizo esencialmente Anunoby en Toronto. Uf, qué complicado está esto. Quizás los Knicks no cuentan con estrellas establecidas como Jaylen Brown y Jason Tatum, pero piensan que el resto de la liga los subvalora. Y piensen, ¿por qué no? Jalen Brunson, subvalorado. Josh Hart, subvalorado. Dante DiVincenzo, subvalorado. OG Anunoby, subvalorado. Ahora Mikal Bridges, subvalorado. Aún por buenos que sean, son subvalorados en cada uno de esos casos. Hasta este último año quizás Jalen Brunson, que está empezando a abrir un poquito los ojos. Yo creo que Nueva York sabe lo que tiene entre manos y piensa que no importa que la liga no los valore, nosotros sí, y somos el equipo que importa. Y esa es la actitud que tiene este equipo. También hay que mencionar algo muy interesante. Esta transacción ya es confirmación final, si alguien tenía alguna duda, de la influencia de Tom Thibodeau en la toma de decisiones de personal de este equipo. Porque Bridges es hecho a su medida. Si él tuviera que crear algo en un laboratorio, saldría Mikal Bridges. Así exactamente como está. Perder a Hartenstein va a ser problemático para este equipo, porque el chico reboteaba del costado ofensivo, protegía el aro y también empezó a pasar, circular balón de lado a lado, de eje a eje en la ofensiva de los Knicks, y fue bastante valioso, pese a ser un tipo que no es especialmente ducho. Le fue muy bien en esa categoría y eso lo van a extrañar, y eso no existe en la liga fácilmente. Está Brook López, en 35, 36 años de edad en Milwaukee, y Bol Bol, créanlo o no, Bol Bol es el tipo de jugador que mete el triple, protege el aro y hace que cualquier tirador a su alrededor tire con un porcentaje menor que cuando él no estuviese en defensa. El problema es, ¿vas a confiar en Bol Bol para hacer tu parte de tu rotación de playoffs y que juegue 20, 25, 30 minutos? ¿Vas a confiar en él? Es una buena pregunta. Pero esos son el tipo de jugador que tienen que empezar a buscar, y no, para mí mi lista termina ahí. Esos son los dos jugadores que terminan. Nueva York, pese a todo lo que han entregado en este traspaso, todavía tiene capital para entregar en el draft, particularmente 3 selecciones de primera vuelta en los próximos 2 drafts, 2 en el 2025 y una en el 2026. Así que eso es importante decirlo. Hoy por hoy están sin selección de primera vuelta en el año 2027, 2029 y 2031. Así que va a ser bien interesante si esa última pieza, si ese pivot o falso pivot tirador que de repente podría estar disponible, podría ser traspasado por algún activo y luego también por algunas selecciones del draft. Eso está por verse. Me pongo a pensar un poquito en Vucevic, que no creo que es un gran protector del aro, pero si el experimento en Chicago no funciona, va a ser interesante ver si él va a estar disponible. De nuevo, no creo que encaja perfectamente en lo que hacen los Knicks. No protege el aro, como lo haría inclusive un Kristaps Porzingis u otros, pero tienen que empezar a hacerlo. ¿Qué tal este equipo de Brooklyn? ¡Wow! Increíble. De nuevo, es otra ola de reconstrucción y esta es muy profunda. Y las preguntas que tengo es hasta qué punto Jordi Fernández, al aceptar su puesto o inmediatamente después de hacerlo como nuevo técnico de este equipo, ya sabía que iba a perder a Mikal Bridges. Lo han traído por sus dotes como desarrollador de talento, pero es que tenían el talento joven para desarrollar en Bridges, en Cam Johnson, en Nick Claxton. Ahora, por separado, hacen un traspaso con Houston. Esa es la otra gran interrogante. En esencia, intercambiaron selecciones de primera vuelta, con Brooklyn dando un poquito más de la cuenta, para poder recuperar lo que tenían antes. En el caso de Houston, entregaron las selecciones inmediatas de primera vuelta los próximos años de Brooklyn que poseían cuando Harden pasó de Houston a Brooklyn. Eso fue hace un montón de tiempo. Eso fue antes del traspaso a Filadelfia y antes del traspaso a Clippers. Hace 3 traspasos. Ellos tenían la selección de primera vuelta de Brooklyn que, si un equipo desbarata el plantel sacando al mejor jugador por lejos, el MVP del equipo, pues está reconstruyéndose. En otras palabras, finamente dicho, están buscando una buena selección en el próximo draft. Y no habría mejor selección que la de Brooklyn mismo. Entonces, efectúan un traspaso por separado con Houston, en la cual recuperan esas selecciones y le entregan a Houston
las selecciones que tenía Brooklyn de Phoenix Suns, abriendo paso a todo tipo de especulación de un posible traspaso entre Houston y Phoenix, que Phoenix siempre, aparentemente a través de terceros, niega rotundamente que ellos quieren mantener su núcleo, pero se habla de Kevin Durant e inclusive Devin Booker como posible blanco del equipo de Houston. Todo muy interesante. Todo muy interesante. ¿Por qué lo hace este equipo? Porque también sabe que ese contrato de 40 años de Ben Simmons, que ha sido un ancla tremenda para Filadelfia y Brooklyn, termina a fines de este año. De hecho, pueden esperar y deshacerse de él, o pueden enviárselo a otro equipo necesitado de descargar talento para que se redondee un poquito y se adecente un poquito el elenco de Brooklyn a cambio del contrato que expira. Decimos que en mi opinión no va a jugar mucho el año que viene. Me gustaría verlo jugar, pero no veo la motivación, no veo por qué a estas alturas, con las dolencias que él tiene y con la incapacidad de estar en cancha y salir de una práctica sin dolores. Así que es triste, pero es cierto. Así que Brooklyn va a perder muchos partidos. Tuvo marca de 32 y 50 el año pasado. No van a oler las 32 victorias este año, ni remotamente. A ver si llegan a las 20. A ver, dependiendo de quién está en el elenco. Así que están apuntando al draft del año que viene, que da la casualidad, es el draft que se nota y se dice a leguas, que es ese tipo de ola, estás en el mar, cerquita a la orilla, y ves que lo leas viniendo y ves que una sobresale de las demás. Es el draft del 2025. Cooper Flagg, Nolan Traore, que es un chico que yo creo que tiene mucho talento interno, Dylan Harper, Ace Bailey, Kaman Maluach, que es el sudsudanés, jovencito, que juega muy, muy bien y empezó a jugar en el 2017, le falta mucho para aprender, pero tiene un talento nato tremendo. E inclusive el español Hugo González, que algunos proyectan podría ser fichado entre las primeras 5 posiciones del draft. Así que va a haber talento el año que viene. Y por eso hace esto el equipo de Brooklyn. Es que se dio cuenta, no vamos a armar un equipo con este ancla de 40 millones de Ben Simmons, que ocupa muchísimo el tope salarial. Nuestro equipo va a ganar a duras penas otros 32 partidos, si acaso. Entonces, si vamos a perder de esa manera, vamos a perder como debe ser y vamos a atraparnos en el draft y vamos a recuperar en ese traspaso con Houston esas selecciones del draft. Y por ahí viene la cosa. Si tú sumas lo que entregó, lo que recibió Brooklyn en el traspaso de Kevin Durant a Phoenix, incluyendo lo que recibió sucesivamente de Knicks por el traspaso de un activo de ese traspaso con Phoenix, que era Mikal Bridges. Escuchen esto. 8 selecciones de primera vuelta, 2 intercambios adicionales de primera vuelta, o sea que la que tiene Brooklyn y la que tiene Phoenix o Nueva York se van a intercambiar. Y incluyendo el control de las que tenían de Houston en este proceso. Y además, 3 selecciones de segunda vuelta. Es un tesoro. Y con esto puedes armar mucho o traer agentes libres importantes. Pero sobre todo puede saber el equipo de Brooklyn que va a poder controlar su propia selección. Si le va mal y termina con la mayor probabilidad de conseguir los primeros puestos en un draft, lo va a poder controlar. Hasta ahora ese control estaba en manos de Houston Rockets y por eso efectuaron este traspaso al lado. De nuevo, un par de interrogantes. ¿Hasta qué punto Jordi Fernández sabía que esto venía o hasta qué punto fue una sorpresa súbita donde Mikal Bridges a última hora levantó la mano y dijo, traspásenme, muchachos? Y quiero ir a Nueva York. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿hasta qué punto el traspaso de Brooklyn y Houston se dio con el conocimiento de Houston de que quería esencialmente perder y echar a pérdida la próxima temporada Brooklyn? Porque si es así, me quedo con las selecciones de Brooklyn. No se las doy de vuelta, me quedo con ellas. Claro, ahí viene este otro run de que el interés de conceder lo que sería unas pésimas selecciones se da porque quieren tomarlas de Phoenix y devolvérselas a Phoenix, que podría estar pensando en un proceso similar en un futuro a lo que está haciendo Brooklyn hoy día y de donde viene el equipo de Houston. ¡Wow! Yo sé que es complicado, pero es bien interesante y es solo el comienzo de traspasos que vienen. ¿Por qué? Porque el nuevo convenio colectivo está limitando, le ha puesto un techo bastante bajito a los equipos que gastan y se pasan de las rayas. Ese primer zócalo y sobre todo el segundo zócalo, que va más allá del impuesto de lujo, si te pasas de esas líneas, te atas las manos. Y tienes que estar seguro que el elenco que tienes en mano va a ser el equipo de contendiente o de campeonato, como hoy por hoy piensan los Knicks, con Mikal Bridges y alguna adición más en su elenco en el futuro. Si no, estás en modo
de Brooklyn, de reconstruir desde los cimientos con un montón de selecciones de primera vuelta y con suerte fichar el talento que va a ser sobresaliente en futuros drafts. La NBA se pone cada día más y más interesante y estamos viendo la evolución y los destinos de los equipos y viendo algo rarísimo. Es como un triple eclipse lunar, solar y no sé qué otra estrella, los Nets y los Knicks, concretando su primera transacción en 41 años. ¿Quién lo hubiera dicho? Pero más importante aún, ¿qué opinas tú de este traspaso? Coméntalo al calce. Déjanos saber. ¿Y tú? ¿Estás en ritmo?